Gracias, señor presidente. Semanas después de la muerte de George Floyd, instrumentalizada por la izquierda radical como confirmación de un racismo policial, aunque desmentido por las estadísticas, Estados Unidos quedó inmerso en una oleada de protestas antirracistas, a menudo violentas, que han adoptado también la forma de una relectura en clave neomarxista de la historia de aquella nación y de Occidente en su conjunto. Ambas son presentadas como una larga noche de racismo, imperialismo y supremacismo blanco. Sorprendentemente, la figura de Cristóbal Colón se ha convertido en uno de los objetivos principales de este movimiento de vil retrospectiva, a pesar de que el descubridor nunca pisó el actual Estados Unidos y murió siglos antes de la conquista de Norteamérica. No obstante, numerosas estatuas del descubridor han aparecido vejadas, ultrajadas, dañadas o vapuleadas a lo largo y ancho de los Estados Unidos con motivo de estas protestas. Por su parte, hemos sabido que los demócratas californianos han acordado retirar una estatua de mármol de Cristóbal Colón que lleva adornando el Capitolio de California desde el año 1883, basándose en que Colón es una figura muy polémica, dado los efectos mortales que su llegada al continente tuvo sobre los pueblos indígenas. Adicionalmente, en 2019 se cambió en numerosas ciudades de Estados Unidos la festividad del Día de Colón por la de los pueblos indígenas, con base en que Colón esclavizó, colonizó, mutiló y masacró a miles de pueblos indígenas en las Américas. Todo lo expuesto anteriormente supone una noticia nefasta para España, pues ya no solo hay una lucha ideológica contra la historia y el legado español en las calles, sino también en las instituciones públicas, desde las que se impone un revisionismo de la historia de una manera sesgada. Tales aberraciones no son sino un mancillamiento de la imagen de España, de su historia, de sus personajes y, sobre todo, de su legado. La hazaña de Colón expandió los límites del mundo conocido y es considerada hoy por muchos historiadores como la mayor epopeya de la historia de la humanidad. Queremos recordar, para los que lo han olvidado, que el Imperio español sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica. Todo ello sin olvidar que el Imperio español fue el menos racista de la historia, pues el mestizaje entre españoles e indios fue intenso desde el principio, y aunque no exenta de la lacra de la esclavitud, la América española contaba con solo un 4% de población africana en 1800, en contraposición con el 90% en las posesiones inglesas y francesas del Caribe. Así, Ramiro de Maeztu, en su obra Defensa de la Hispanidad, afirmaba que la hispanidad está compuesta por hombres de las razas blanca, negra, india e himalaya y sus combinaciones. Lamentablemente, esa oleada antiespañola en Estados Unidos ha llegado también a España, de la mano, precisamente, oh sorpresa, de los socios del actual Gobierno. Así, María Teresa Rodríguez Rubio Vázquez, secretaria general de Podemos Andalucía y portavoz de su grupo parlamentario, manifestaba públicamente en un programa de televisión que la estatua de Colón también, y habría que ir a por otros también, que algunas de las grandes fortunas de este país se han constituido en el comercio de esclavos, y hay muchas calles de nuestras ciudades, muchas estatuas hechas a benefactores de las ciudades que sacaban sus fortunas de la trata y el tráfico de esclavos. Por su parte, la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlamento catalán, Jessica Albiach Torres, ha afirmado que desmontar la estatua de Cristóbal Colón en Barcelona sería una buena medida. Desde Vox creemos que el Gobierno debería haber condenado inmediatamente tales manifestaciones, promoviendo el respeto a la historia patria y a sus símbolos, de conformidad con lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en cuyo artículo 46 se impone el deber de conservación del patrimonio artístico. En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario Vox propone al Congreso de los Diputados declarar lo siguiente. El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español y sede de su soberanía, expresa su absoluta condena a los actos vandálicos producidos contra las estatuas de Cristóbal Colón en los Estados Unidos de América, así como la retirada de la última petición de Colón a la reina Isabel del Capitolio Estatal de California, pues constituyen un atentado contra la imagen y el legado histórico y cultural de España en el mundo. Igualmente, propone al Congreso de los Diputados instar al Gobierno de España a emitir un comunicado oficial en el que se defienda la historia de España y su legado, condenando la retirada de los monumentos en su honor, así como los actos vandálicos frente a simbología histórica española, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior.
Segundo, a promover una campaña a través de la red de embajadas e institutos Cervantes de todo el mundo que dé a conocer la labor histórica de España como descubridora, evangelizadora y civilizadora del Nuevo Mundo. Y tercero y último, potenciar la celebración el 12 de octubre del Día de la Hispanidad como exaltación de la gran realidad histórica de un mundo hispánico de naciones independientes vinculadas por evidentes afinidades culturales y espirituales, fruto de la presencia española de más de 3 siglos en tierras americanas. Muchas gracias. Bueno, en líneas generales, mi grupo parlamentario está de acuerdo con la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, pues se trata de la defensa de los derechos de los presos políticos cubanos. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, proponemos modificar el punto 4 del apartado 3º, añadiendo la base legal que sustenta esto, que es el artículo 3º de la Ley 38/2006, por la cual España está habilitada para regular y condicionar sus relaciones bilaterales con terceros países y, en especial, con aquellos que obvien, limiten o supriman los principios democráticos y valores constitucionales que rigen la propia Constitución española. Y dicho esto, queremos enviar un recuerdo y un mensaje de apoyo a los presos cubanos y a los cubanos en el exilio, los cuales están sufriendo por la represión del régimen cubano, al igual que está sucediendo en Venezuela con el régimen bolivariano chavista. No obstante, decir al Partido Popular que si no se acepta la enmienda votaremos igualmente que sí porque la consideramos apropiada y acertada. He concluido. Muchas gracias. Qué triste que quieran ayudar a la expansión del español en el mundo y en España parece que quieren que se prohíba o por lo menos que los padres puedan decidir en qué lengua estudian sus hijos. La realidad es que el Grupo Socialista, que es el que tiene el mayor número de diputados en estas Cortes, por lo tanto el mayor número de asesores, nos presente esta PNL y después intente meterle una enmienda a su propia PNL, pues el señor del Facebook se nos ha ido, ¿no? Habla mucho de cómo trabajan. Nosotros creemos dos cosas. En primer lugar, que nos ha gustado mucho la exposición de motivos en sus primeras páginas, pero que el Instituto Cervantes, como dice muy bien en la exposición de motivos, tiene un objetivo, que es el aprender y el enseñar y el ayudar a la expansión de la lengua que es común a todos los hispanohablantes, que es el español. El Instituto Ramon Llull, el Consell de Cultura Galega, el Etxepare Euskal Instituta tienen el objetivo de promover las otras lenguas oficiales que existen en España. Y nos parece muy bien. Creemos que en un momento de recesión económica no es el momento de dispersar los recursos, es el momento de concentrarlos y ser objetivos. Y, por lo tanto, no podemos apoyar que se dispersione recursos y el esfuerzo que tiene que hacer el Instituto Cervantes a ayudar a expandir esta lengua que nos es común a todos. Pero hay una cosa que nos ha sorprendido y leo literalmente. Hablan ustedes de impulsar acuerdos de promoción de la lengua española y su cultura con instituciones de países no pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, pero que cuentan en su territorio con importantes comunidades hispanohablantes y o vinculación histórica o cultural al espacio panhispánico. Y menciona una serie de países. Y ahí nos meten Palestina, los territorios de Palestina. Ya me dirán ustedes cuál es la comunidad de hispanohablantes que hay en Palestina o los lazos históricos que tiene Palestina con nosotros y, por lo tanto, no lo podemos apoyar. Nosotros, yo no sé qué hace el Instituto Cervantes en Palestina, seguro que hace una labor maravillosa, pero me sorprende que en aquel país donde la comunidad de hispanos, mayor número de hispanohablantes en Estados Unidos, no tengamos Instituto Cervantes en ciudades como Denver, como Dallas, como San Francisco o Toronto en Canadá, por poner un ejemplo. Bueno, y que aprovechen también esto para meter la ideología de género, pues comprenderán ustedes que nosotros no quedamos apoyar que se utilice el Instituto Cervantes para promover las ideologías de género. Y sí, esto parece que es la teoría de los vasos comunicantes o que el orden de los factores no altera el producto. Quitemos el español de las aulas españolas e intentemos ponerlo en otros lados del mundo. Nada más que decir, votaremos en contra. Muchas gracias. Mira, ante todo, como introducción, el pueblo armenio tiene cierta semejanza con el pueblo judío. Siempre, o casi siempre, a lo largo de la historia, desde siglos, viene con persecuciones.
Después también, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Bildu, que la ha actualizado, se encuentra desactualizada, ya que actualmente las hostilidades ya han terminado. Entonces yo traigo esto para ver que la retirada de los armenios de Nagorno-Karabaj, cómo se producirá con la intersección del ejército ruso. Me ha gustado mucho lo que ha dicho el señor de Bildu, pero mucho, porque él ha denunciado, lo cual estoy súper contento, de limpieza étnica, de que han bombardeado edificios, drama humanitario. Entonces, yo le diría a sus amigos de ETA que mirasen esto, que es exactamente lo que ha hecho con el patrón de mi hijo. No solo esto, sino que además la diáspora vasca, ya que he hablado de diáspora, se calcula que más o menos que entre 60.000 y 200.000 personas tuvieron que huir. Y si él ha dicho que los armenios tienen el perfecto derecho de volver de nuevo a sus casas, pues hombre, pues los vascos exiliados también tienen el perfecto derecho de volver. Y ya para acabar, lo que sí diremos es que desde Vox simpatizamos con la causa del pueblo armenio y mucho, y comprendemos su sufrimiento. Es un tema que es muy difícil, es complejo, y la única forma de solucionarlo, aquí ya se ha nombrado por algunos grupos, es sentar a los actores. Y no es imposible, tal como Israel ha hecho con varios países árabes, ha restablecido relaciones diplomáticas, no es un imposible. Aquí los actores fundamentales son Turquía y Rusia, que se sienten con los azerbaiyanos y con los armenios. Nos parece muy importante y volver de nuevo a remarcar que desde Vox simpatizamos mucho con la causa del pueblo armenio y su sufrimiento, que una de las cosas para que se firme un acuerdo auténtico de paz es que se mire a las víctimas. Yo, que soy víctima de ETA, lo entiendo perfectamente. Entonces, lo que no puede ser es que se acuerda un acuerdo de paz como si aquí no ha pasado nada de nada. No, ha pasado y mucho. Hay que ir víctima por víctima a ver qué se puede hacer y cómo solucionar y que se haga justicia y nada más. Y muchas gracias. La verdad es que esta PNL es muy interesante y la verdad es ¿quién no quiere defender los derechos de los niños y las niñas? Pero claro, los derechos de la infancia, porque buscan un objetivo que es promover su bienestar y garantizar sus derechos humanos independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Y dicen ustedes que queda mucho por hacer en este ámbito. En el año 59, en el año 89, hablan más de 9,7 millones de niños, bueno, donde sus derechos son violados. Y yo leyendo su PNL decía, ¿y Mallorca? ¿Qué pasa con las niñas que fueron violadas, prostituidas y que estaban bajo la responsabilidad del Estado español y que ustedes, PSOE y Podemos, votaron en contra de que hubiera una comisión de investigación? ¿No tienen derechos? Tenemos que hablar de los derechos humanos en otros países y nos olvidamos de lo que ocurre en esta casa. Entonces, me pareció un poco hipócrita su PNL, si me lo permiten, ¿no? Claro, dice, seguiremos trabajando los socialistas para que el mundo deje de ser un lugar inhóspito para millones de niñas y niñas. Eso está muy bien, pero empecemos por casa. La verdadera caridad empieza por el que tienes más cerca. Y fueron ustedes los que votaron, con toda tranquilidad, que no se investigara qué es lo que había pasado. En la última comisión hablábamos de los derechos humanos de las comunidades LGTBI en Guinea Ecuatorial. Y es un claro ejemplo en un país donde hay explotación infantil. Y yo les decía, oiga, ¿no tienen los niños derechos en Guinea Ecuatorial? ¿Qué es más importante? Y dicho todo esto, nosotros hubiésemos apoyado su PNL si hubiesen metido dos cosas. En primer lugar, los niños y las niñas tienen padres. Y lo primero es intentar evitar ese desarraigo y ese trauma que se produce, actuar en el origen, porque ningún niño sale de manera satisfactoria de la protección natural de su familia. Y eso no lo menciona, es como si el niño fuese un ente que no tiene un entorno, una familia, una cultura. Y en segundo,
Pues mira, cuando hablamos de los derechos humanos, yo creo que ha habido actuaciones internacionales que no nos ha gustado, como han sido las actuaciones de esterilización masivas, el fomento del aborto impuesto en muchos pueblos, muchas veces en contra de pueblos musulmanes, cristianos, por hablar los mayoritarios son otros en África, en Asia y en América. Y, por lo tanto, eso creemos que no son los derechos muchas veces de los niños. No podemos, por esta perspectiva de género que quieren incorporar ustedes en todo, apoyar con dolor en esta PNL, y nos sorprende que se preocupen tanto por los derechos de los niños y se olviden de las niñas de Mallorca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que esta PNL es muy interesante y la verdad es que ¿quién no quiere defender los derechos de los niños y las niñas? Pero claro, los derechos de la infancia, porque buscan un objetivo, que es promover su bienestar y garantizar sus derechos humanos independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Y dicen ustedes que queda mucho por hacer en este ámbito. En el año 59, en el año 89, hablan más de 9,7 millones de niños, bueno, donde sus derechos son violados. Y yo leyendo su PNL decía, ¿y Mallorca? ¿Qué pasa con las niñas que fueron violadas, prostituidas y que estaban bajo la responsabilidad del Estado español y que ustedes, PSOE y Podemos, votaron en contra de que hubiera una comisión de investigación? ¿No tienen derechos? Tenemos que hablar de los derechos humanos en otros países y nos olvidamos de lo que ocurre en esta casa. Entonces, me pareció un poco hipócrita su PNL, si me lo permiten, ¿no? Claro, dice, seguiremos trabajando los socialistas para que el mundo deje de ser un lugar inhóspito para millones de niñas y niñas. Eso está muy bien, pero empecemos por casa. La verdadera caridad empieza por el que tienes más cerca. Y fueron ustedes los que votaron, con toda tranquilidad, que no se investigara qué es lo que había pasado. En la última comisión hablábamos de los derechos humanos de las comunidades LGTBI en Guinea Ecuatorial. Y es un claro ejemplo en un país donde hay explotación infantil. Y yo les decía, oiga, ¿no tienen los niños derechos en Guinea Ecuatorial? ¿Qué es más importante? Y dicho todo esto, nosotros hubiésemos apoyado su PNL si hubiesen metido dos cosas. En primer lugar, los niños y las niñas tienen padres. Y lo primero es intentar evitar ese desarraigo y ese trauma que se produce, actuar en el origen, porque ningún niño sale de manera satisfactoria de la protección natural de su familia. Y eso no lo menciona, es como si el niño fuese un ente que no tiene un entorno, una familia, una cultura. Y en segundo, pues mira, cuando hablamos de los derechos humanos, yo creo que ha habido actuaciones internacionales que no nos ha gustado, como han sido las actuaciones de esterilización masivas, el fomento del aborto impuesto en muchos pueblos, muchas veces en contra de pueblos musulmanes, cristianos, por hablar los mayoritarios son otros en África, en Asia y en América. Y, por lo tanto, eso creemos que no son los derechos muchas veces de los niños. No podemos, por esta perspectiva de género que quieren incorporar ustedes en todo, apoyar con dolor en esta PNL, y nos sorprende que se preocupen tanto por los derechos de los niños y se olviden de las niñas de Mallorca. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Miren, nosotros no hemos planteado ninguna enmienda porque esta proposición de ley no nos parece que plantee ningún problema ni asume ningún posicionamiento ideológico. Por lo tanto, daremos nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Sin embargo, aprovecharé mi turno de palabra, y creo que soy el último en intervenir, ¿no? Me parece que voy por ahí, para recordar a los diputados aquí presentes y, en particular, a los socialistas, que esta sesión de PNLs la hemos celebrado en la sala Ernest Lluch, político socialista asesinado por la banda terrorista ETA, hecho que este sábado pasado cumplió su 20º aniversario. Sea breve porque se está yendo de la cuestión también. Es que voy a aprovechar que hemos hablado de derechos humanos para también decir algo yo, porque sí. Ha habido otros diputados que también... Sea breve. Le he permitido 2 o 3 intervenciones, una de su grupo que se alejaba de la cuestión. Por favor, si van a ser 30 segundos alejándose de la cuestión, se los voy a permitir, más no. Recientemente, el Gobierno socialcomunista que padecemos en la actualidad ha pactado con EH Bildu, herederos políticos de la banda terrorista ETA, los presupuestos generales del Estado para 2021, aun teniendo otras alternativas.
piensen un poco en ello y reflexionen. Ya que esta sesión se ha hablado largo y tendido sobre derechos humanos y de defender y proteger a todos los ciudadanos y en particular a los españoles, como es el caso de Diego Bello, me van a permitir que hablemos de algo que robó todos los derechos, todos, a más de 800 españoles, incluidos niños y niñas. Ejecuciones sumarias se está yendo de la cuestión. Le ruego que vuelva a la cuestión o cerramos el debate. En otra ocasión les comentaré lo que quería comentar ahora. No quiero poner en... Perfecto.